Hola a todos, mi nombre es Agustín y esto es Mantillo de Bosque, permacultura serrana. Muy a menudo se genera controversia con el tema de la forestación de pinos en esta área de Córdoba, donde estamos en una zona de pastizales, donde la flora nativa se fue viendo desplazada por la forestación de pinos. Y el comentario recurrente que voy recibiendo generalmente es: ¿por qué no talan todos esos pinos? Y en este video quiero hablar exactamente sobre eso. ¿Por qué no talamos todos estos pinos? La razón principal va a ser que cualquier sistema, sea el que sea, un sistema económico, un sistema ecológico, no va a responder demasiado bien a un cambio abrupto. Los cambios abruptos lo que van a hacer es generar más desequilibrios. Y así como el bosque no nativo creció de manera gradual y los animales fueron adaptándose a este nuevo entorno, a este nuevo ecosistema, la microbiología fue adaptándose también a este nuevo entorno, a este nuevo sistema. Para deforestar lo que tenemos que hacer es realizarlo también de una manera gradual, de una manera donde no se genere un impacto abrupto. Primer impacto, mantillo de bosque. Nosotros vamos a poder observar que naturalmente el bosque generó un mantillo, el cual a la vez fue generando humus. Y las plantas que lograron adaptarse a este nuevo suelo, con el nuevo tipo de pH, no son la mayoría de la biodiversidad que se encuentra en la zona. Se redujo apenas a una fracción de lo que era antes. Y en su mayoría nos vamos a encontrar con especies acidófilas. Muchos helechos, algunas gramíneas, zarzamora y nuestras amadas frutillas o fresas silvestres. Pero se puede observar que en gran cantidad hay zonas donde prácticamente no está creciendo nada. Entonces, como les dije, el primer impacto sería el mantillo de bosque. Si el cambio es abrupto, el mantillo de bosque desaparece, se lava, llega la primera lluvia, todo este mantillo de bosque desaparece y se va hacia el arroyo. Piensen que estamos en una zona con declives, con pendientes, y es muy fácil que el suelo se lave. Y sin mantillo de bosque, el suelo no tiene vida, el suelo no conserva humedad y el suelo termina muriendo. En fin, nuestra solución va a ser apuntar una transición gradual donde, a medida que se van cayendo los pinos naturalmente y evitamos que proliferen los renovales de pino, vamos a ir reforestando con nativas y entendiendo que estamos en una zona de pastizales y no en una zona de bosque. Vamos a darle también lugar a la apreciada biodiversidad de estos pastizales. Impacto número 2. Sombra. Bueno, todos los que tenemos huerta sabemos que hay cultivos que les gusta más el sol pleno y existen cultivos que se les da mucho mejor estar a la sombra. Al reparo, bajo un árbol, con una media sombra. Lo mismo pasa con las plantas silvestres. Vamos a tener la misma situación. Vamos a tener plantas que necesiten sombra y vamos a tener plantas que necesiten plena luz. Y en una zona donde predominan obviamente los pastizales, ¿qué vamos a tener? Plantas que necesitan plena luz y no sombra. Aunque obviamente cerca de los arroyos donde crecen el sauce criollo, ahí vamos a tener más sombra y vamos a encontrarnos con un ecosistema totalmente diferente al que nos vamos a encontrar en zonas más altas. Pero teniendo en cuenta que en un bosque va a predominar en su mayoría la sombra, se va a perder así muchísima de la biodiversidad nativa. Impacto número 3. pH del suelo.
Estamos en una zona donde van a predominar los suelos alcalinos y arenosos. ¿Y qué va a pasar cuando traemos una planta, un árbol, que genera suelos ácidos? El impacto en el ecosistema va a ser aún mayor. Y cuando hablamos de impacto en el ecosistema, obviamente estamos hablando de la flora, la fauna y a su vez la microbiología del suelo. Así como existen plantas acidófilas, también existe microbiología acidófila. Entonces la composición en general de nuestros suelos va a cambiar. Impacto número 4. Cambio en la humedad del suelo. Si bien a nivel mantillo no creo que exista una variación demasiado grande en cuanto a retención de humedad sostenga un mantillo de bosque con respecto a un mantillo generado por pastizales, lo que sí puedo saber es la cantidad de agua que necesita un pino para crecer de este tamaño. Cada árbol va a tener una necesidad hídrica diferente. Hay árboles con necesidad hídrica muy bajas y hay árboles con necesidad hídrica bastante alta. Los sauces, por ejemplo, se caracterizan por tener una necesidad hídrica bastante alta. Por eso se los ve muy comúnmente, se los ve cerca de márgenes de arroyos, ríos. Y esto nos lleva al próximo punto. Número 5. Impacto en arroyos y ríos. Luego de ya más de 20 años experimentando un poco lo que es la vida en las sierras y ya más de 7 años asentado acá, algo que noté es la diferencia de temperatura en el arroyo antes del incendio, cuando se quemó el bosque, y luego del incendio. La temperatura en general del arroyo varió muchísimo. Antes, en esta época, en pleno verano, el agua era helada. Hoy día el agua es mucho más cálida y se ve proliferar muchísimo más plantas acuáticas, plantas no acuáticas que se adaptan muy bien al entorno acuático. Y esto obviamente se debe a la cantidad de sombra que recibe el arroyo en comparación a la cantidad de sombra que recibe hoy. Y obviamente ni hablar de la cantidad de sombra que recibiría si no hubiera ningún pino. Si a algo me he dedicado en todos estos años acá en la zona es a recorrer cada arroyo, cada sendero. Y si algo noté es que los arroyos que no reciben sombra son mucho más cálidos que obviamente los que reciben sombra. Y de nuevo volvemos a los mismos puntos. Cambio en la temperatura, cambio en la microbiología, cambio en la fauna, cambio en la flora. Y de nuevo el pH. pH diferente, microbiología diferente en el agua, proliferación de ciertas plantas acuáticas, pérdida de biodiversidad nativa. Y así, ven como todo se conecta. Número 6. Disminución de la biodiversidad. En fin, la mayoría de los cambios de los que estuve hablando terminan desembocando en el mismo lugar: la pérdida de biodiversidad. Entonces, mi respuesta sería: ¿vamos a talar los pinos? No, no los vamos a talar. Lo que vamos a hacer es intentar controlar de que sigan proliferando de manera descontrolada. Los árboles, obviamente no nativos que traemos, los traemos con un fin, con un propósito. Por ejemplo, leña, por ejemplo, comida, frutales. Y luego el resto van a ser nativas. El bosque en general significa protección. La cortina forestal, por ejemplo, nos va a dar protección de los vientos. Cuando hablamos en términos de permacultura, las cosas tienen que tener un propósito. Y no, obviamente, desde un punto de vista estético, sino desde un punto de vista funcional. Y bueno, desde nuestra zona de frutales de bajo impacto, nos despedimos. No se olviden de suscribirse, darle me gusta al video, dejar un comentario. Recuerden que estamos haciendo una colecta por una nueva cámara, que ya vamos hasta la mitad de esa nueva cámara. Así que si quieren colaborar, recuerden que les dejo todos los links abajo, ya sea fuera del país, adentro del país. Hay muchísimas maneras de contribuir. No existe una contribución de poca plata, todo nos sirve. Así que hasta la próxima.